Ola de novo. Continuamos entonces ca seguinte charla a cargo de Olalla López Costas, licenciada en Biología e doutora en Antropoloxía Física e Forense pola Universidade de Granada. Está especializada no estudio paleopatolóxico e na aplicación de métodos bioxeoquímicos e tivo estancias de investigación en diferentes países europeos como Reino Unido, como Holanda, Suecia, tamén en Estados Unidos, e actualmente está nun proxecto de investigación postdoctoral entre a Universidade de Santiago de Compostela, Reading, en Reino Unido, e Estocolmo. O título da charla é Necrópolis Galegas, Saúde, Dieta e Ocupación dos nosos antepasados. Olalla, cando que... ¿Procedo? Vale. Bueno, les he dicho que yo no me puedo poner sentada más a dar una conferencia, así que voy a andar un poco por aquí moviéndonos. Lo primero es muchas gracias. Ha sido, bueno, es un honor estar aquí. Estas jornadas son un clásico de la arqueología gallega y nunca tuve el placer de venir como simplemente oyente, así que hoy es más que un placer venir para contaros lo que hago, ¿no? Muchas gracias también a Víctor, que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos hace ya bastante tiempo en una necrópolis en Boiro y tengo un buen recuerdo de eso. Bueno, pues la idea es, aquí tengo, como podéis ver, dos esqueletos de las recientes excavaciones de Alanzada, que tuvieron bastante repercusión mediática. Y bueno, ¿qué os iba a decir? Cuando planteaba esta charla pensaba, ¿de qué les voy a hablar? ¿Les hablo de una necrópolis en concreto? ¿Les hablo de...? Porque la verdad que llevo bastante tiempo trabajando en Galicia y me gustaría haceros partícipe de todas, bueno, esas alegrías que me dieron estos 6 años de estudio. Y simplemente al final pues dije, pues este título tan rimbombante, ¿no? Salud, dieta y ocupación de nuestros antepasados. Y dije, Dios mío, ¿en qué berenjenal me acabo de meter? Y lo que quería decir, bueno, estamos un poquito aún llegada del jet lag de Australia y bueno, ahí estábamos con sol pero ahí se pueden ver, además de esas hermosas playas, podemos ver pisadas, ¿no? Y eso es un poco también lo que os quería contar, las pisadas que han dejado nuestros antepasados, las personas que vivieron en Galicia, pero en otras zonas del mundo, y cómo ellas pudieron, bueno, afectar y cómo podemos acercarnos a cómo vivían toda esta gente. Y aunque muchas veces no dejan otros restos, sino que restos muy concretos, en este caso esqueletos humanos. Bueno, ahí tenemos esas manos. ¿Cómo llegamos, no? ¿Cómo llegamos a comprender cómo viven esas personas? Y cuando yo hablo de antepasados, no sé cuál es vuestro caso, pero en el caso de los míos, personalmente, si me remonto un poco para atrás, mi familia son marineros, son agricultores, así que no creo que ninguno de mis antepasados, no sé el concreto de los vuestros, apareciera en una crónica histórica, a no ser porque tuviera alguna deuda o algo así con la Iglesia, ¿no? Entonces también pensar en esto de somos personas normales, la mayoría de nosotros, espero, y formamos parte de ese elenco de gente que no sale en las crónicas. Normalmente nosotros hablamos de pues, los grupos sociales de los que menos se habla y lo que es muy difícil llegar a saber cuál era su estilo de vida, pues son pues, las mujeres, por ejemplo, los niños, cómo es el proceso de crecimiento, cómo viven, cómo sufren las enfermedades, los enfermos y todos aquellos sectores sociales que no están normalmente representados. Entonces, muchas veces decimos, ¿cómo podemos averiguar? En periodos históricos sí que podemos tener algún tipo de crónicas, pero como decía, muchas veces hay mucho más tinta escrita sobre un rey que sobre miles y miles de personas. Y en periodos prehistóricos, pues simplemente no hay restos. Y eso podemos llegar a través de los esqueletos, que es a lo que yo me encargo. Yo me encargo de estudiar restos humanos depositados en contextos arqueológicos, y los que voy a contar ahora, pues eso, son los testigos del pasado, unos testigos muy especiales. En vez de, bueno, hemos visto durante estas charlas hablar de cerámica, hablar de todas esas de construcciones que hicieron personas. Y ahora, bueno, os voy a contar la historia de algunas de esas personas. Este es mi vehículo de estudio. También
Ahí podemos ver una de las excavaciones de Alanzada, pero cada vez que nos encontramos con uno de los esqueletos que podemos estudiar, que podemos encontrar en muchas de las excavaciones arqueológicas, normalmente yo podría decir, trabajo mucho con arqueólogos de empresas privadas, y lo primero que dice es muy interesante, pero es un quebradero de cabeza encontrarte un esqueleto, encontrarte un muerto, pero supone lo primero es ralentizar con la empresa constructora, eso es el primero, y luego el segundo es que es un nuevo vehículo para entender, pero supone un montón de análisis. Cada vez que nosotros vamos a estudiar un esqueleto va a ser un proceso que normalmente siempre pensamos en la persona que fue, ¿no? Pero ese esqueleto, ahí tenemos un individuo romano en Alanzada que vivió en un determinado momento, pero ese esqueleto que estoy ahora estudiando es el resultado del proceso de dos conjuntos de procesos. El primero, su vida, que es la que realmente nos puede interesar para reconstruir el pasado, y el segundo es que ese esqueleto o esos restos han pasado enterrados un número de años bastante elevado, y todo eso va a alterar la señal. A mí es un momento, es muy interesante, por ejemplo, en otros casos como puede ser forense, o simplemente para saber cómo es el ritual de enterramiento, toda esta parte post-mortem. Y vehículo de todo ese doble ciclo de vida que ha tenido esos restos arqueológicos, tenemos los puntos principales que vamos a aproximar mediante el estudio, que es por un lado la salud, la dieta y la movilidad, que son los 3 puntos globales que yo estoy estudiando en mis investigaciones, pero también cuando empezamos a analizar estos restos nos dimos cuenta que hay un montón de procesos que son casi tan interesantes como los anteriores, que es la tafonomía, ritual de enterramiento, etcétera, y la diagénesis, cómo ese objeto que lleva enterrado mucho tiempo ha interactuado con el suelo que lo rodea. Bueno, esos son principalmente a lo que vamos a contar ahora. Pero lo que os voy a decir es, voy a basarme en estos puntos, estas cosas muy interesantes para construir el pasado, para contaros determinadas historias muy concretas que estamos analizando. Bueno, encontramos un esqueleto, ahí tenéis las excavaciones de Alanzada, aquí arriba, pues vimos un periodo de excavación bastante intenso, casi todas las colecciones que tenemos en depósito en nuestro grupo de investigación participamos de alguna u otra manera en la excavación, dado un proceso más, aquí se puede ver, de limpieza y de estudio macroscópico, y luego hemos incorporado un grupo de técnicas un poquito, podríamos decir, novedosas, que lo que se trata es el análisis químico de esos huesos para obtener señales o para tener información que en un principio no está disponible a simple vista. Bueno, para que os hagáis una idea, lo que hicimos es, tenemos unas colecciones que, como yo soy gallega, la mayoría de los análisis están hechos en Galicia, tenemos la oportunidad de estudiar esos restos de esas personas y lo que hicimos es un elenco enorme de técnicas para poder trabajarlas. Algunas que seguramente os suenan, que son casi como muy conocidas, ADN antiguo y todas estas cosas, y la mayoría pues son, un montón de números que están por allí, que a lo mejor algunos los conocéis, pero sobre todo con esta diapositiva lo que quiero enseñar es toda la masa, ¿no?, que estamos moviendo para entender cómo vivían esas personas y que esos restos están en continuo estudio. Por ejemplo, aquí hay técnicas como pirólisis, etcétera, que son unas cosas así un poco más raras que acabamos de incorporar hace un par de años. Bien, ahí está. Un montón de esqueletos, unas técnicas novedosas, pero ¿para qué? ¿Cuáles son mis preguntas? ¿Qué son las historias que os voy a contar ahora? Esos son tres de los principales grupos de cuestiones o preguntas que yo me hago cuando estudio este material. La primera es, cuando se introducen nuevos cultivos, podemos saber si se introducen, y cuando se introducen, ¿esas personas vivían mejor, vivían peor, cambió su sociedad? ¿Hay algún tipo de relación con todo esto? Lo mismo, paleocontaminación, es algo así muy moderno, ¿no? Pero tenemos un montón de sociedades que están haciendo minería y metalurgia desde hace muchísimo tiempo. Están, como decía antes Fábregas, en continuo conexión con el ambiente, porque muchas de esas preguntas, si lo podéis ver, son preguntas muy ambientales. Y entonces, esas personas están liberando contaminantes al ambiente, pero eso les afecta, los podemos detectar, podemos saber, son marcadores de esa actividad. Y la siguiente es transiciones abruptas, que es lo que podríamos decir, es lo que yo me refiero, son aquellos periodos donde hay cambios, tanto sociales, climáticos, etcétera, en periodos cortos. Es decir, las mismas poblaciones viven igual, se adaptan, desaparecen. Y esas son las ideas que estamos intentando aproximar para entender,
un objetivo así un poco global, que es el que quiero compartir con vosotros, que es comprender cómo son las sociedades en base a los restos de las personas que las formaban. Las áreas de estudio, pues cómo no, aquí veis muchos puntitos en Galicia porque es donde empecé mi investigación, pero hemos incluido algunas zonas más en la península ibérica y recientemente bastantes zonas en el norte de Europa. El norte de Europa es un sitio apasionante porque ahí el ambiente sí es limitante. Si alguno de vosotros habéis tenido el placer de ir en invierno a Finlandia o a Suecia, veréis que lo de Galicia no es invierno, vamos, allí... Exacto. Y bueno, la idea también es, estas son las excusas, siempre decimos, estudio esto porque es lo que hay, pero no, realmente se trata de dos zonas que tienen un interés máximo por otro tipo de archivos. Yo utilizo a los esqueletos como archivos de las personas que formaron parte, pero además hay mucha documentación histórica, el caso también de Suecia, Finlandia, pero también en Galicia, bueno, el trabajo de todos vosotros es algo que nosotros tenemos que utilizar. Y también hay archivos paleoambientales, como pueden ser turberas, como pueden ser suelos coluviales y otro tipo de archivos que nos están informando de cuestiones muy locales o muy regionales, que es muy importante para la vida de esas personas. Si llueve mucho, si llueve poco, cualquier persona, cualquiera de vosotros que tenga relación más o menos con el mundo del campesinado, que llueva o no llueva, es algo vital, ¿no? Entonces, saber si esas personas que yo estoy estudiando durante los años que vivieron eran años de buenas lluvias o años de malas lluvias, de nuevo, factores muy importantes. Y en esas ambas regiones tenemos toda esa información. Ya para que os haga un poco y traer algún nombre más aquí, podéis ver ahí muchas de las necrópolis principales de los sitios donde hay con más esqueletos que estamos aproximando. Bueno, hay un poco dispersión por la península, pero sobre todo Galicia, porque es, como decían, no estamos aislados, lo que decía también en otra de las charlas, pero también es porque es un sitio muy, muy interesante, porque bueno, cuando viajas un poco por allí se te dicen, España, uy, os moriréis de calor, ¿no? Bueno, ya sabéis cómo es nuestro clima. Bien. 3 ejemplos os traigo 3 pequeñas historias de los 3 factores o de las 3 grandes preguntas que os acabo de introducir. La primera es, llegan nuevos cultivos. ¿Qué pasa cuando llegan nuevos cultivos? Bueno, ahora mismo se está diciendo, cada vez comemos más americano, ¿no? Más hamburguesas y más no sé qué, ahora solo comemos carne. Pero nosotros ahora lo que yo me refiero es a aquellos cultivos que se llaman, que suceden en lo que estudio de la paleodieta, ¿no? Bueno, aunque está muy de moda y todas estas cosas, hay que comer paleo, ¿no? Y yo siempre digo, comeremos paleo, pero yo la mayoría de los esqueletos que estudio de periodos prehistóricos malamente superan los 40 años, así que ninguno creo que queramos tener una vida estupenda paleo. Pero bueno, el resto de las cosas, podéis comer lo que queráis comer. Las plantas que yo estudio son, la introducción de nuevos cultivos son en concreto estas 3. Sobre todo, los ejemplos que os traigo es del mijo y del maíz. El mijo, no sé si lo conocéis, se llama mijo, millo miudo o el painzo. Y hicimos un estudio que a mí, le tengo especial cariño, en una cueva que apareció aquí, la estudió, la excavó Fidel Méndez y es un trabajo muy, muy bueno para accesibilidad, una cueva con muy baja accesibilidad, que se llama Cova do Santo, y que está situado en Ourense. Entonces tiene está ahí pues, entre el segundo milenio y el 1600 antes de Cristo, y podríamos decir que es el conjunto de esqueletos de los conjuntos de esqueletos más antiguos. No es el más antiguo que se encontró en Galicia, pero sí se trata para el número de individuos es muy especial, un periodo muy especial. Y en este momento lo que sabemos es que se introduce ese nuevo cultivo, el mijo. No se sabe muy bien si se introduce en este periodo un poco posterior, pero ¿qué supone este nuevo cultivo? El mijo crece rápido. Hace poco estuve hablando con un investigador y le gusta la humedad, no le importa la humedad. Entonces, lo que podemos hacer es que plantamos trigo, todos estupendos, pero si el trigo se desgracia por algún problema relacionado con el ambiente o porque hay una guerra o una invasión, la cuestión es que se sigue pudiendo plantar mijo porque crece en 3 meses.
Entonces la gente ya no pasa hambre. Podemos plantar mijo para mantener al ganado y el resto del año, en ese periodo tan corto de 3 meses, son cultivos de verano, y el resto del año, por ejemplo, se me ocurre dejar la tierra para el ganado. Entonces, toda esta revolución que supone este cultivo de crecimiento muy rápido, lo que nos planteábamos supuso una mejora en las condiciones de vida de la población, etcétera, y justo como parece ser que en Portugal encontraron unos restos carpológicos de mijo de este periodo, queríamos ver si hay mijo o no hay mijo. Bueno, fue muy interesante, pero no encontramos señales de mijo. Esto se llama, lo que tenéis aquí en este gráfico, se llama los resultados de un análisis de isótopos estables de colágeno. Entonces, lo que hacemos es cogemos un fragmento de hueso, le extraemos la parte orgánica, de eso nos quedamos con el colágeno, una proteína que todos no conocemos, aunque sea solo por los anuncios de televisión, y de eso medimos los isótopos estables. Lo que nos interesa es que podemos tener señales de la alimentación basado en el isótopos del carbono y del nitrógeno. Bueno, para que os entendáis, hay una señal específica del mijo que lo que situaría es aquellas poblaciones que se tendrían que situar acá. La nuestra es el círculo azul, así que no hay mijo. Pero sí descubrimos que a lo mejor en otras zonas de la península ibérica que se habían descartado la presencia de mijo estaría presente. Dijimos, bueno, puede ser que Cova do Santo, como está ahí en Ourense, o en la zona de Rubián, que no lo he dicho antes, estuviera un poco aislado. Pero una de las cosas también que nos encontramos, muy interesante, hacemos este esqueleto que tenemos aquí, que tiene señales de haber padecido una enfermedad infecciosa, lepra o tuberculosis. Estamos ahora con los análisis de ADN antiguo, que no han salido, así que vamos a seguir otro tipo de analíticas. Y decimos, bueno, ¿y qué hacemos? Uno de los casos más antiguos de lepra o tuberculosis se encuentra en esta cueva de una zona de Galicia, que en un principio estaba aislada o no le llegarían esta tecnología de los nuevos cultivos. Es un ejemplo así como un poco más, bueno, fue un poquillo decepcionante porque no lo encontramos, pero sí que nos ayudó para comprender cómo el estilo de vida, las enfermedades y la dieta pueden convivir para contar una historia. Y relacionado con esta historia, tengo una historia un poquito más redondita que a mí me gusta mucho, que es la historia de la introducción del maíz. Toda persona que vive en la costa se da cuenta en Galicia que el maíz es muy importante. Es tan importante que le roba el nombre al mijo, que ahora es millo miúdo. Bueno, el maíz, como sabéis, se introduce más o menos en el siglo XVII, se convierte muy rápido en un cultivo, ¿cómo se dice?, base de la dieta en Galicia. Es una de las zonas donde el maíz se utiliza como base de la dieta humana, junto con Irlanda y algunos pocos puntos de Europa. Entonces es muy interesante porque aquí este cultivo americano se forma directamente, no solo para los animales, sino que entra directamente a la dieta humana. Entonces queríamos verlo. Uno, si se ve la introducción de este cultivo y luego si tiene algunas relaciones con la salud. Tuvimos la suerte de contar junto con la empresa Tomos, estuvimos trabajando en Pontevedra y aquí lo que veis, bueno, pues parece un montón de esqueletos juntos. Se trata de una fosa común con 22 individuos, aquí tenemos al menos, creo, si no me acuerdo mal, 12 o 13 representados y más o menos coincide con estos periodos de introducción del maíz. Queríamos ver, ¿se puede ver algo? ¿Cómo vivían estas personas? Y lo primero que nos preguntábamos era, ¿es una fosa común? Quiere decir que estas personas murieron en un evento, solo son niños y la mayoría son mujeres de avanzada edad, entonces se trata de lo que llamamos una fosa común de tipo epidémico. Entonces queríamos saber cómo vivieron estas personas, pero además qué evento en concreto o qué hace que sean tan frágiles o que es la parte más frágil de la población que por una epidemia causa un deceso mayoritario y que los entierran todos en la fosa común en esta iglesia de Santa María que está en el centro de Pontevedra. Cuando analizamos, por un lado vimos que tenían unas patologías bastante características, hay mucha osteoporosis, una dolencia bastante de moda, pero sobre todo para gente bastante mayor a día de hoy, pero en este caso teníamos mujeres no tan mayores que tenían había bastantes casos de osteoporosis, muchas pérdidas dentarias. La verdad, cuando yo lo estudiaba me parecían esqueletos de muchísima más edad que la que realmente marcaban, los otros marcadores estimadores de la edad. Muchas alteraciones infecciosas y nosotros nos preguntábamos qué colección, qué más rara, ¿no? A nivel de enfermedades era muy, muy curioso.
Cuando hicimos el estudio de la dieta, aquí lo podéis ver, aquí sí que se van mucho. Y estamos hablando de que tenemos uno de los valores, aquí se pueden, los rojos son las mujeres que tienen osteoporosis, probablemente osteoporosis, y aquí tenemos uno de los valores que se ven más elevados en una cuestión que llamamos la delta del carbono, pero en este caso cuadra muy bien con la introducción de maíz. Hicimos otros estudios en otra parte del hueso, la biopatita, y cuadra también muy bien. Estas personas están comiendo muchísimo maíz. Entonces tenemos una fosa común donde hay gente que come mucho maíz y lo que hicimos es fuimos a los registros históricos y mostramos una enfermedad que va justo ahí, en ese punto, que es la pelagra. No sé si la conocéis. La pelagra es una enfermedad que se causa por la carencia de vitamina B y está muy relacionada con el consumo de maíz que no ha sufrido un tipo de proceso que llama nixtabilación. Bueno, que la mayoría, para hacer disponible la vitamina B del maíz hay que cocerlo con algún elemento relacionado con, normalmente se cuece con restos de huesos, etcétera, para que esté disponible. Si no lo haces, es un procedimiento que se hace en sociedades americanas de manera común, si no lo haces, lo que sucede es que esa vitamina no está disponible. Entonces, imaginaos, estas poblaciones que llevan comiendo maíz un montón de tiempo y que comen y que tienen para sus animales maíz, de repente, lo que sabemos ahora es, viendo los estudios ambientales, es un proceso climático bastante duro, que estamos al final de la pequeña edad del hielo, y lo que hacen es empiezan a comer mucho maíz y hacen del maíz casi su exclusiva dieta. Entonces, de repente, familias enteras, todo esto está documentado, la pelagra se describe en Asturias, le llaman la lepra asturiana, porque piensan que es infecciosa. De repente una familia se pone mala, afecta la piel y termina muriéndose con causas así como con demencia, etcétera. Es una enfermedad así. Entonces, claro, más aislados, estamos hablando de esos sectores de la población, los aíslan más y más aislados, menos posibilidad de acceder a recursos, más que comerían maíz, y entonces un círculo vicioso. Entonces, en este caso, no sabemos si es una fosa epidémica relacionada con la pelagra, probablemente no, pero hay epidemias de cólera, pero sí que este sector de la población es muy frágil en este momento, y es a los que más le afecta esta epidemia que causó la fosa común, porque probablemente estuvieran sufriendo alteraciones, que exactamente la pelagra causa eso, osteoporosis en edad temprana, pérdida de dientes, todo cuadra mucho. Es un proceso, como os decía, muy redondito, y ahora mismo estamos esperando, aquí sí que han salido datos que ha salido la extracción de ADN de las personas de allí para saber más o menos, un poco, y poder detectar a lo mejor algún agente infeccioso, pero también para saber de dónde venían o la relación de parentesco que podían tener. Bueno, a mí por lo menos este caso me gusta mucho, me parece muy bonito. Y ahora salto un poco rápidamente a otro caso que es la paleocontaminación. Paleocontaminación, muy rápido, que voy un poquillo hasta tal, y es, ¿qué podemos ver? ¿Cómo podemos encontrar señales de lo que hacen la actividad minero-metalúrgica en estas personas? Y le decimos, vamos a Lanzada. A Lanzada, que es un yacimiento maravilloso y que hicimos un estudio bastante a fondo sobre los lugares de enterramiento. Nosotros creemos que hay dos áreas, una de periodo romano y una que va hasta aproximadamente hasta el siglo IV, y esta área del periodo tardoantiguo, que estaría un poco siglo V, VII. Entonces tenemos mismas personas, porque están enterradas en Alanzada, que tienen de dos momentos diferentes. Y lo que queríamos ver es cómo altera la tierra a la preservación del hueso. Hicimos un estudio muy bonito, publicado, pero luego nos dimos cuenta de que el plomo no cuadraba con nada. No cuadraba ni con el tipo de suelo, ni con el tipo de hueso, y lo único que cuadraba es que había mucho plomo en los romanos. En este caso, viendo archivos ambientales, nos damos cuenta que precisamente en este periodo del 1 al 4, la explotación minero-metalúrgica es muy grande y se trata de probablemente una contaminación ambiental. Aquí podéis ver en esta grafiquilla cómo casi podemos hacerle un análisis del contenido en plomo y decir, este es romano. Y si no da plomo, pues este es de otro periodo. Necesitamos los esqueletos, están reflejando la actividad que están haciendo en otras zonas. Porque aquí justo en Alanzada no hay minería relacionada con plomo. Aquí lo que vimos también es, decíamos, pues ¿son de aquí o no son de aquí? No, entonces una de las secciones, hicimos un análisis para saber, la mayoría de los individuos son locales, entonces no hay grandes movimientos de la población, sino que se trata directamente de exposición ambiental en el propio siglo.
Entonces, una de las cosas que veíamos, teníamos un individuo que sospechábamos que podía ser diferente, es un poco más tardío, decimos, pues de estos ataques normandos, pues justo el siglo X, tiene unas marcas de corte, lo estuvimos aquí con varias de las personas presentes, lo estudiamos, que este individuo, pero dio una señal muy local, y digo, pues qué pena, porque yo quería que fuera un vikingo, ¿no? Todo el mundo quiere tener un vikingo en su excavación, está guay. Entonces dijo, pues nada, pues ¿qué hacemos? Queremos un vikingo. Pues nada, y en medio de mis excavaciones, bueno, de mi trabajo en Suecia, pues estudiamos vikingos. Y yo os traigo los vikingos, porque está muy bien hablar de cosas de Galicia, pero si además hablo de cosas de Galicia y os traigo una vikingada, pues mejor. Bueno, estos no son vikingos, porque como sabéis, vikingos es una profesión, es aquella que se va, pero aquí lo que estudiamos es una necrópolis en Suecia de la gente que se queda. La gente que queda allá, es vikingos, salen allí rubios, guapos, ¿no? Enormes. Pues, ¿y qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿No? ¿Qué pasa con las mujeres vikingas? Sale allí, hay unas que van a pelear, no sé qué, pero ¿qué pasa con las mujeres que se quedan? ¿Cómo pasa aquí en Galicia? Con las mujeres que se quedan aquí a guardar la casa, con las mujeres gallegas. Pues en este caso, hicimos un análisis parecido y nos salió también de contenido en plomo y en arsénico, y nos salió que aquí lo que teníamos era un grupo de mujeres que sabíamos que eran de una zona relacionada con la artesanía que estaban hasta arriba de plomo y arsénico. En este caso, muy específico, es una población, es Sigtuna, es el sitio, por así decirlo, la primera capital de Suecia, y lo que creemos es que está relacionado con exposición laboral. Con estas personas, además hay fuentes históricas, hay algunos esqueletos que tienen marcas en los dientes y marcas así oscuras, y creemos que está relacionado con el trabajo de estas personas. Entonces aquí tenemos paleocontaminación, pero en vez de ser una cuestión ambiental, una cosa más concreta. Bueno. Os traigo el último ejemplo, que es de transiciones abruptas. ¿Qué pasa cuando el clima es muy diferente, ¿no? Aquí dijimos, bueno, pues vamos otra vez a Galicia y tenemos dos periodos. Alanzada, ese periodo entre el romano, tardoantiguo, y que hay muchos cambios sociales, todos lo sabéis. Y luego el segundo se trata del ejemplo de Santa María, que es el caso de abajo, aquí lo tenemos, y que lo que queremos ver es qué comen estas personas. La parte de abajo es Santa María, que está en el periodo medieval, y lo que vimos es que no es una sorpresa. Aparentemente los gallegos, en casi todas las necrópolis que estudiamos, comen mucho pescado, mucho marisco, y bueno, mucho mijo también, ¿no? Así que lo de la sardina, ¿cómo era? No pan, esta es de toda la vida. Y entonces, lo que analizamos es la diferencia, ¿no? La diferencia entre estas dos poblaciones para ver si cambiaban. Tenemos unos cambios socioeconómicos muy interesantes y ver si esas poblaciones, ahí saltó el tardoantiguo, pero si esas poblaciones cambiaban en su manera de comer. Lo que vimos en un primer lugar es que en el periodo tardoantiguo, estas poblaciones de Alanzada, que es esta parte de arriba, que se me olvidó ponerlo, comen muchísimo más pescado y muchísimo más mijo. En el caso de Pontevedra, Santa María, que es esta parte de acá, lo que tenemos es en el siglo XIII y XIV, que como sabéis es un periodo de floreciente de Pontevedra, como una cantidad, bueno, de pescado y marisco muy similar a Alanzada del periodo romano, pero luego aquí tenemos uno de los valores, en el siglo XV hay un grupo de personas que serían los valores más elevados para Europa, o dentro de los más elevados para Europa, del consumo de pescado y de marisco. Entonces decimos, ¿qué está pasando? ¿No? Es decir, la tradición, pero parece que hay dos momentos de transición, y el periodo más abrupto comen así raro. Cuando fuimos a ver qué enfermedades tienen, vimos que también había presencia en estos segundos momentos de enfermedades muy famosas, ¿no? Tuberculosis, la brucelosis es un poco menos famosa, y varios casos de sífilis, probablemente más relacionados, todos en Pontevedra. La sífilis es más tardía en su introducción, están todos en Pontevedra. Entonces tenemos así como un deterioro también parece de la salud, aunque bueno, en el caso de Alanzada son excavaciones antiguas, entonces del primer periodo tampoco tenemos tanto registro. Pero bueno, parece indicar que hay un periodo, un deterioro pequeño también de la salud. Y lo que nos planteábamos era, ¿qué pasa? Como todos sabéis, tanto el periodo tardoantiguo como el siglo V, es la entrada y es un periodo de, bueno, elevado de tanto epidemias, cambios sociales, mayor conflictividad. Entonces eso cuadra muy bien. Estas personas comen diferente, pero es que el ambiente humano es muy diferente. Y hay registros en Lugo, por ejemplo, el siglo XV llega la peste negra, etc. Y entonces todo nos está cuadrando en unos cambios también de salud. Hay epidemias bastante graves en todas estas segundas partes, ¿no? Entonces la gente parece que come, hay un momento
de más inestabilidad, la salud parece que también se deteriora y de repente comen más marisco y más pescado y más mijo. Pero la parte de la dieta no la teníamos tan clara y cuando fuimos a los registros ambientales vimos que en ambos periodos son periodos de humedad muy variante y son periodos fríos. El mijo, como os decía antes, le gusta el agua. Entonces, lo que creemos es que probablemente, en el caso de Alanzado lo tenemos muy claro, en el de Pontevedra tendríamos que investigar un poquito más. A lo mejor estas personas lo que hacen en estos periodos de deterioro, también climático, y del ambiente social y del ambiente físico, se pasan y cambian a este tipo de alimentación, lo cual para mí es muy curioso, es muy bonito, porque ahora el mijo nadie lo conoce, ¿no? Y nos parece como muy exótico. Pero bueno, estas personas estarían basando su alimentación y sobreviviendo a base de este producto. Bueno, aquí os tenía que traer una foto de Australia, ya estoy terminando, y decir dónde vamos, ¿no? Y estas son unas preguntas un poco más novedosas, un poco más diferentes del pasado, pero ¿qué nos podemos utilizar los esqueletos para saber para el futuro? Y esas son las investigaciones que estamos viendo, que ese colágeno que estamos analizando también lo utilizamos con medidas espectroscópicas, por ejemplo, para saber la estructura de la proteína, unos análisis muy similares a los que se hacen en medicina moderna, para ver cómo se deterioran esas proteínas cuando están en el suelo, qué señal pueden marcar en el suelo. Si tenemos unos sedimentos y creemos que, por ejemplo, hay un cuerpo en descomposición, se podrían detectar allí. Todos estos son los análisis que estamos haciendo. Luego, una de las cosas que también nos dicen, ¿no? Los niños, que no he hablado mucho de los niños hasta ahora, y es para saber cómo crecen. Si queremos saber cómo crecen los niños, es muy importante entender, claro, no podemos decir, mira señora, le voy a hacer una biopsia a su niño para saber cómo crece. Pues la mayoría de la gente dice que no. No entiendo por qué, pero bueno. En este caso, pues lo que tenemos vamos a analizar el crecimiento en aquellas personas que tuvieron la desgracia de no sobrevivir esa edad. Hicimos un estudio muy bonito analizando diferentes húmeros para saber cómo crecen, pero a ver cómo es el proceso de crecimiento. Vemos que, por ejemplo, los extremos hay mucha más cantidad de proteínas, que se va calcificando poco a poco, y todo esto nos va a hacer esta información del pasado para utilizar un poco también para el futuro. Y el último ejemplo que os traigo, claro que sí, Alanzada, tenemos, como muchos de vosotros lo sabéis, una colección de, igual Rafa me mata, pero creo que son 13, no nos contéis, pero 13 individuos perinatales. Eso quiere decir que no sabemos si es muy cerca su muerte al momento del parto. Y también tenemos una colección en Barcelona, ibéricos, y lo que tenemos que analizar es los perinatales, lo que reflejan es la dieta de la madre. Pero no la dieta de la madre toda la vida, es la dieta de la madre de 9 meses y las características de la madre en 9 meses. Entonces, utilizando estos individuos, podemos entrar en la vida de una persona, de una mujer que estaba embarazada durante esos 9 meses, saber qué comían, cómo comían, qué problemas tenían. Y también, pues eso, poder entender el periodo de crecimiento de estos individuos que no llegaron a sobrevivir mucho más tiempo. Y ya termino. Finalmente, ¿todo esto para qué? ¿Para qué queda todo esto muy bien? Y todo eso es porque una de las cosas que queremos entender es qué factores relacionan, qué factores están entendiendo la paleogeología humana para intentar ir mucho más allá de, mira, tengo este individuo que aparece con un arco, entonces luego tiene marcos de un arquero. No, queremos ver en general el global, cómo es el ambiente humano, la salud, la dieta, las cuestiones como la actividad que estamos viendo, pero también la fisiología, que no todos somos iguales, y el ambiente físico, cómo todo eso nos permite entender cómo vivían las personas en el pasado y entrar en la vida de esas personas, de esos sectores olvidados o de todas esas personas que vivieron y de las cuales casi no tenemos información y de esta manera darles voz. Así que, nada, me despido y espero que os haya gustado.